Si tiene una copia de la palabra de Dios, por favor, búsquela en el libro de Génesis. Génesis capítulo 50, por favor. Thank you so much. Right here. You're gonna need this right here. Okay. En su Biblia, Génesis 50, del 15 al 21, en el bosquejo que le entregamos, si usted lo abre, por favor, en la parte derecha, abajo, ahí tiene la porción bíblica también, Génesis capítulo 50, versículos del 15 al 21, ¿ok? So, vamos a leer la escritura, lo vamos a hacer de forma antifonal. Vamos a ponernos de pie un momentito para leerla. Y sabemos que antifonal, pues lo que hacemos es que yo leo un versículo, usted lee el otro y así sucesivamente. Esta porción bíblica, que es la porción bíblica central de la enseñanza del día de hoy, en esencia es la culminación de la jornada de un gran hombre que se llamaba José. Este hombre en su niñez, en su temprana adultez, cuando era joven, tuvo un sueño donde Dios le mostró su plan, su propósito para su vida. Posiblemente movido por la inmadurez o el orgullo, él procede a compartir con sus hermanos el sueño que Dios le ha dado. La respuesta de los hermanos no es muy buena. Su respuesta es de rechazo, de envidia, de maldad. Consideran quitarle la vida, terminan vendiéndolo, echándolo en una cisterna, luego vendiéndole como esclavo. Va a parar a casa de un hombre acaudalado en Egipto, donde fue a parar. Es un hombre recto, un hombre responsable, sobre todo un hombre temeroso de Dios. Decide honrar a Dios, respetar la figura de su jefe, rechazando los avances sexuales de la esposa de Potifar. El resultado de esa obediencia, a ese temor de Dios, es que va a parar a la cárcel. En la cárcel experimenta toda clase de dificultades también. El punto es que luego de toda clase de dificultades y adversidades, termina viendo realizado el sueño de Dios, que era una posición de poder, era una posición donde él iba a tener la capacidad de ayudar mucho pueblo, mucha gente, mucha humanidad. Entre las personas que va a ayudar a sus hermanos eventualmente, que tienen que buscar en Egipto lo que necesitaban. El padre de ellos muere, de los hermanos, y ahora los hermanos están temerosos de que ante la muerte del padre, ahora José va a revelar cuentas con ellos por todas las cosas malas que ellos le hicieron. Ese es el trasfondo de lo que vamos a leer en este momento, ¿ok? Leamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Génesis capítulo 50, versículos del 15 al 21. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Pero José les respondió: no temáis, pues, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ahora pues, todos, por favor, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, pues les habló de corazón. Esa es mi intención en la tarde de hoy, que Dios me ayude para poder hablarles de corazón. Puede sentarse, por favor. Hace como 9 o 10 semanas atrás comenzamos una serie de enseñanzas en distintas partes de la Biblia, mensajes no necesariamente como los que hacemos en nuestra iglesia todos los domingos, expositorios, aunque sí se hace la exposición de la palabra, pero hemos estado brincando de un libro a otro y en específico hemos tratado de cubrir varias porciones en el Antiguo Testamento. La serie la titulamos Hacedores de la Palabra de Dios. Dios quiere que no seamos simplemente oidores o habladores, predicadores, comentadores, estudiosos. Dios quiere que hagamos todas esas cosas, pero más que nada que seamos hacedores de su palabra. La finalidad de Dios es que la palabra de Él se exprese, se convierta en una realidad en la vida nuestra. Y ese es el deseo de Dios y el deseo nuestro a través de la enseñanza que tenemos en la tarde de hoy. La enseñanza tiene como título Desvíos en el camino hacia mis sueños. Mi país, como todos saben, yo soy puertorriqueño y me siento muy, pero que muy orgulloso. Mientras más viejo me pongo, más orgullo siento del hecho de que por el lado de mi madre, mis antecesores, mis abuelos, bisabuelos, eran gente campesina, eran indios taínos, básicamente, eran gente de campo. Y pues por el parte de mi padre eran gente de pueblo, gente de ciudad, right? Y por algún tiempo pues yo me identificaba más con los de mi papá, pero al pasar el tiempo y al conocer a Cristo, pues me identifico más y más con lo de mi mamá, la gente de campo, la gente simple, sencilla, la gente que no era pretenciosa, que no trataban de influenciar a las personas con lo que tenían o cómo vestían, y que no le concedían a las cosas exteriores un valor más allá del que deberían tener. Me siento bien orgulloso de la cultura, de cómo hablaban, de cómo su raciocinio, su forma de pensar. Y me identifico y me encuentro más y más cada día pensando y hablando y haciendo referencia a ellos. You know. Una de las cosas que era común en aquel entonces, en el día de hoy, no hay esa diferencia entre pueblo y campo, ahora todo es la misma cosa. Pero en aquel entonces, pues, una de las cosas comunes era que en la conversación de doña Chila, mi abuela, ella nunca fue a la escuela, ella hablaba más que ninguna otra cosa con refranes. ¿Tú sabes lo que es un refrán? Right, okay. Y el asunto que nos preocupa en el día de hoy, el asunto de desvíos, el asunto de sueños,
Pues sobre ese particularmente el asunto de los sueños, en mi país, en el campo donde mi abuelita vivía, había muchos refranes. Por ejemplo, se decía con mucha autoridad: soñar no cuesta nada. También decían, cuando una persona estaba envuelto en sus pensamientos, se la pasa soñando con pajaritos preñados. Y el más que escuchaba, y esto mi mamá me lo decía también, algunos sueños son pesadillas. La palabra de Dios nos habla de sueños también. Nos habla del sueño físico, nos habla de sueños, de comunicaciones que posiblemente Dios le da a algunas personas mientras están en esos estados alterados de conciencia. Dios nos da unos sueños. Pero también la palabra de Dios nos habla acerca de los sueños, del sueño como una devoción intensa. Tengo una esperanza intensa, tengo un sueño, right? O una meta que Dios nos da a nosotros que es de origen divino. Ese es el sueño que Dios ha puesto en mi vida, una aspiración. Todo aquel que ha nacido de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo? Si ya han nacido de nuevo, pues usted va a ser objeto de los sueños de Dios. Dios va a poner sueños, Dios va a poner aspiraciones. No es que Dios le va a dar sueños, que Dios se va a comunicar en sueños a través de sueños con usted. No, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de que Dios, por la naturaleza espiritual que hemos recibido, con esa naturaleza espiritual vienen unas aspiraciones para nuestra vida, unos sueños, unos deseos, una esperanza limpia, santa, pura, con relación a nuestra conducta. Que yo no quiero ser el hombre aquel que era mujeriego, hombre inmoral. No, ahora quiero ser un hombre dedicado a una sola mujer, un hombre recto, un hombre que en vez de ser como era anteriormente, que mentía y robaba, ahora deseo, el sueño mío es ser un hombre honrado, un hombre que no mienta. Amén. En el caso mío, yo vengo de un hogar disfuncional donde mi madre tuvo 3 o 4 relaciones, maridos, si usted quiere, y mi padre se casó 7 veces. Cuando Cristo salva nuestras vidas, pone en mí un sueño de que eso no se repita en la vida nuestra. Que yo no sea el padre que mi padre negligentemente fue. Y muchos de nosotros tenemos esos sueños. Dios nos ha dado esos sueños. Fuimos criados en un ambiente, en una conducta, en una atmósfera que no era saludable. Y al conocer a Cristo decimos, pues no, pues ahora Dios pone esa aspiración dentro de nosotros de que mis hijos no se van a criar de esa forma, que ahora va a ser distinto. ¿Cuántos me entienden? Antes de conocer a Cristo, trataba a mi esposa de una forma y había una relación que era totalmente indeseable. Ahora, pues, lo que sueño es algo distinto, es una relación de armonía, una relación de intimidad. Dios pone sueños en la vida de nosotros, sin duda de ninguna clase. Si usted es de Cristo, Dios ha puesto esa clase de aspiración divina, limpia, pura, bonita, a los ojos de Dios. Si bien eso es cierto, también es cierto que inevitablemente en el camino que conduce a la realización de esos sueños vamos a tener desvíos. ¿Qué es un desvío? Se traduce o se define como la desviación del camino recto, del camino directo, del camino principal, una divergencia. Hay un camino recto, un camino principal, un camino que nos lleva directamente a donde queremos ir, pero en ese proceso hay unos desvíos de ese camino recto, de esa divergencia.
En una forma u otra, aún antes de Cristo, cada uno de nosotros tenemos algo de soñadores. Soñamos con algo, deseamos algo mejor, tenemos alguna aspiración en nuestras vidas. Hace mucho tiempo, estoy hablando de allá por el 1995 o 96, escuché a alguien hablar acerca de las distintas estaciones de la vida del ser humano, ¿verdad? Y esa persona, cuando estaba hablando, dijo que usted puede saber cuando una persona se está poniendo vieja, y es cuando esa persona comienza a perder sus sueños, cuando esa persona comienza a perder sus metas, cuando esa persona comienza a perder sus aspiraciones. Esa misma persona, aquella noche también dijo, hablando de la vejez, dijo que la vejez no tiene nada que ver con edad, con arrugas, con canas, quizás un poquito, pero no mucho. Digo, tiene mucho que ver con perder nuestros sueños. La vejez tiene mucho que ver con perder nuestros sueños, nuestras metas y nuestras aspiraciones. La realidad es que muchas veces esos sueños que Dios nos da, que Dios pone, impressed in our hearts, empiezan a irse de nuestras manos cuando usted y yo enfrentamos desvíos en el camino que conduce a la realización de ellos. Nuevamente, muchas veces esos sueños que Dios nos da, esas aspiraciones limpias, bonitas, que Dios nos da para con nosotros, para con su obra, en la obra del Señor, o en mi rol como padre, en el rol como madre, el rol como esposo, para este matrimonio, para esta familia. Esos sueños empiezan a irse de nuestras manos cuando enfrentamos desvíos que van a ser inevitables en el camino a la realización de ellos. Hay un problema, y es el problema que yo quisiera que Dios me ayudara a poder destacar de una forma que usted también lo pueda ver como un problema. Y es el siguiente: muchas veces creyentes que hemos recibido sueños de Dios, y no estamos hablando del concepto místico pentecostal de sueños que Dios me habló y me dijo esto, que hiciera esto, o que dijera a ti, no estamos hablando de eso, estamos hablando de estas aspiraciones, estos deseos, estas metas que Dios pone en nuestro corazón, que siempre van a redundar en que nosotros querer vivir una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Un sueño de Dios conlleva a eso, nos dirige a eso, a vivir de una forma nuevamente que es conforme a la voluntad de Dios, lo que se conoce en la Biblia como una vida piadosa, y una vida de obediencia a Dios, y una vida que dé gloria a Dios. Dios nos da sueños, pone sueños en la vida nuestra, estas aspiraciones santas, puras, divinas, con el propósito de que nuestras vidas se encaminen a obedecer su palabra, a vivir conforme a su voluntad, y que Él sea glorificado. Amén. El problema es que muchas veces cuando enfrentamos desvíos en el camino que conduce a la realización de esos sueños, nunca regresamos al camino principal. Si no me entiende, trato de explicarlo nuevamente. Dios pone dentro de usted, pone dentro de mí el sueño, la aspiración de que el ciclo que se ha venido repitiendo de generación en generación, donde el matrimonio de mi bisabuelo era una locura, el matrimonio de mis abuelos era otra locura, el matrimonio de mis padres era otra locura, y Dios pone entre nosotros el deseo, la aspiración de que mi matrimonio y el matrimonio de mis hijos no lo sea. Escuchamos la palabra y el Espíritu Santo nos da convicción y crea ese deseo en nosotros. Es la Biblia que Dios pone en nosotros el querer como el poder por su buena voluntad. Y comenzamos y empezamos a caminar en el sendero de Dios con esa aspiración de que esto cambie, de que esto no termine como terminó la situación de mi familia, de mis padres o mis abuelos o mis bisabuelos. Pero en esa trayectoria, nuevamente hay algún tipo de desvío, porque los desvíos siempre van a estar, porque son traídos a nuestra vida por Dios con un propósito.
Y el problema es que muchos de nosotros, muchos que se llaman así cristianos, empezaron con esa aspiración, con ese deseo, encontraron un desvío, se desviaron del camino principal, de la carretera principal, y nunca regresaron. Se quedaron en el desvío. La palabra de Dios, y particularmente en el pasaje que estudiamos en la tarde de hoy, en Génesis, enseña que este hombre llamado José tuvo toda clase de increíbles desvíos en el camino que conducía a la realización del sueño que Dios le había dado. Pero José siempre regresó a la carretera principal. Amén. Lo que vamos a hacer en este día es contrario a como hacemos normalmente, que comenzamos con la exposición de la palabra y después hacemos una aplicación de la misma. En este día vamos a comenzar al revés, vamos a comenzar haciendo una aplicación de la misma y luego vamos a terminar con la exposición de esta porción bíblica que leímos hace algún momento. Por eso yo les suplico, por favor, les ruego, por favor, que saque el lapicero que trae o tome uno prestado, ¿verdad? ¿Sabe? Y en el bosquejo que tiene en su mano, pues tome notas, porque las cosas que le vamos a mencionar ahora al principio son herramientas prácticas que usted puede utilizar para asegurarse que cuando llegue un desvío a la vida suya, usted pueda regresar al camino principal. Y si ustedes, como muchos que se encontraron con un desvío y nunca más volvieron a regresar al camino principal, que en esta tarde, en la tarde de hoy, regrese al camino principal. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, ¿por qué tantas personas, tan pocas personas, debía haber dicho, logran realizar sus sueños? Esos sueños son los sueños que, otra vez, Dios pone en la vida de ellos. Primeramente, la primera razón es porque tienen expectativas que no son realistas. Expectativas que no son realistas. En las notas suyas escribimos esto. Las expectativas no realistas pueden ser impuestas por otros, pero también pueden provenir de nosotros mismos. Esas expectativas que no son realistas, impuestas por otros, en esencia, lo que estamos tratando de decir o hacer referencia es a gente que pone sueños, aspiraciones en la vida de otros. Como padres, muchas veces queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros nunca pudimos ser. Un doctor, un astronauta, un artista, un jugador de fútbol, un jugador de béisbol. También cuando hablamos de las expectativas impuestas por otros, hay una deformación, si usted quiere, dentro de la iglesia del día de hoy, evangélica del día de hoy, que se expresa con la tendencia que hay en muchas iglesias de estar dándole mensajes a la gente. Dios me habló, Dios me dijo que tú vas a ser pastor. Dios me habló, Dios me dijo que tú vas a ser misionero. Dios me habló, Dios me dijo que tú vas a hacer tal cosa. Dios me habló, Dios me dijo que tú te ibas a casar con fulano de tal. Hace un tiempo atrás estaba hablando con una persona en un contexto secular y la persona me confesó claramente que la razón por la cual se había casado con esa persona que vivía en este momento era porque alguien de África había venido y había ido donde él y dijo, Dios me dijo que tú te vas a casar con aquella persona que está allí. Habían entrado juntos y eso, ¿verdad? Muy pocas personas logran realizar sus sueños porque
tienen expectativas que no son realistas, son expectativas impuestas por otros. La mejor forma de saber con quién yo debo casarme es simplemente escuchando lo que Dios ya ha dicho en su palabra con relación al matrimonio. Amén. Esas expectativas no realizadas pueden ser impuestas por otros, pero también pueden provenir de nosotros mismos. Muchas veces nosotros nos autosugestionamos, nos convertimos en nuestros propios enemigos. Y también cuando pedimos demasiado de nosotros mismos. Ahora, ¿cómo yo puedo saber si mis expectativas son alcanzables? En sus notas escribimos dos cosas. Primero, serán afirmadas por otros. Otras personas que escribo al lado, otros que no sean mis familiares. Familiares me van a decir, oh, sí, tú vas a ser médico, oh, sí, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello otro. Y segundo, serán compatibles con el diseño que Dios me dio. Cuando yo nací, Dios me dio un diseño. Cuando yo nací, Dios me dio unas capacidades, me dio unos talentos, me dio un cociente intelectual, un IQ si usted quiere. Edwin Torres, la persona que le está hablando, nunca será un maestro de matemáticas. Cuando yo me gradué, cuando en el último año de high school en Puerto Rico, teníamos un amigo, un hombre muy recto, muy respetuoso, que hoy es cristiano y su familia, todo eso, se llama Oscar Muñiz, el doctor Oscar Muñiz. Oscar era una persona humilde, de origen bien humilde, y Oscar pues se fajó, estudió, se ganó una beca y se convirtió en dentista. Era deportista también y nosotros lo conocíamos y él era como un héroe para nosotros, ¿sabes? Como una persona que nosotros mirábamos, ¿verdad? ¿Sabes? Un buen atleta, pero también había echado para adelante. Y entonces Tito Maní, Cucho Menéndez y yo aceptamos una invitación que le dieron a la escuela Hostos para enviar unos estudiantes a San Juan, a la escuela de odontología, para que le dieran como un seminario, ¿verdad? ¿Sabes? Y nosotros, entusiasmados, porque Oscar era odontólogo, pues los tres nos montamos en la motor coach y fuimos a parar, eso es una guagua, fuimos a parar a San Juan. Y estuvimos todo el día en ese seminario en la escuela de odontología. Y cuando nos graduamos, fuimos a 3 universidades distintas. Yo fui a la Interamericana, Cucho fue al colegio y Tito fue a la Católica. Pero los 3 entramos en lo que se conoce como premédica, con el propósito de estudiar 4 años para luego estudiar medicina, fuera lo que fuera. El problema fue que por lo menos Tito y yo, Cucho era regular, pero Tito y yo éramos malísimos en matemáticas. Y en el primer semestre a los 2 nos dijeron, hey, consíguete otro major porque aquí tú no das pie con bola. Había unas expectativas que yo me había puesto que no eran realistas. Segundo, ¿por qué tan pocas personas logran realizar sus sueños? Por circunstancias que no son favorables. Escriba eso. En otras palabras, no realizan sus sueños por circunstancias, esas divergencias, esos desvíos que mencionamos. Circunstancias que surgen que no cooperan con la realización de nuestros sueños. Ahí en sus notas hay una cita de un hombre muy conocido aquí en los Estados Unidos que trabajaba en la radio, se llamaba Paul Harvey, lo que debería decir en sus notas. Y él dijo lo siguiente: el camino que conduce al éxito es fácil de identificar. ¿Por qué razón? Porque siempre es ¿qué? Siempre es cuesta arriba. El camino que conduce al éxito, a la realización de nuestros sueños, es fácil de identificar porque siempre es cuesta arriba, siempre hay desvíos.
La realidad es que aun cuando las circunstancias son favorables, la realización de nuestros sueños es difícil. En palabras de Jesucristo, Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, problemas, barreras. Y en este caso, en el contexto que hablamos hoy, en la realización de nuestros sueños. Pero confiar, porque yo he vencido al mundo y más grande es el que vive en nosotros que el que vive en el mundo. Podemos confiar en Él. 2 Corintios 4, 8 y 9. Hombre que tuvo toda clase de desvíos, toda clase de dificultades, siempre fue cuesta arriba para el apóstol Pablo. Escribe Pablo, 2 Corintios capítulo 4, 8 y 9. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. El punto aquí es que muchos de nosotros hemos aprendido que en el camino que conduce a la realización de nuestros sueños, muchas veces somos golpeados, muchas veces en esos desvíos somos tumbados, muchas veces esos desvíos simplemente son tropezones que tenemos, pero aun cuando somos tumbados por esos desvíos, no somos noqueados. Podemos regresar al camino principal, que es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. La Escritura enseña que 7 veces cae el justo, pero siempre el Señor lo levanta. Podemos añadir, sin temor a estar añadiéndole la palabra, que eso incluye la realización de los sueños que Dios pone en nosotros. Porque Dios pone en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Amén. Tercero, otra cosa que impide que las personas logren sus sueños: conflictos que no han sido resueltos. Conflictos que no han sido resueltos. ¿Ok? En sus notas escribimos: usualmente nuestros conflictos son con otros y con nosotros mismos. Ahora, cuando decimos que son con otros, es cuando tenemos conflictos con otros, con otras personas. Y la realidad es que cuando tenemos conflictos con otras personas, aunque no estén esas personas envueltas con el sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón, si tenemos conflictos con otros, nuestros sueños, la realización de nuestros sueños se hace difícil. ¿Me explico? ¿Sabes? Si tengo el deseo, el sueño, la aspiración de algo en particular, pero mientras tenga conflicto con otras personas, eso va a ser un obstáculo para la realización de este sueño que Dios ha puesto en mi corazón. La palabra dice que en cuanto sea posible, que estemos en paz con todo el mundo. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate. Resuelve el conflicto primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. El punto es que cuando tenemos conflictos con otros, tenemos que arreglarlos. Repita eso conmigo. Cuando tengo conflicto con otros, that was very low. Shame on you. Ok, un poquito con más ganas, ok. Cuando tengo conflicto con otros, tengo que arreglarlos. All right, that's it. Cuando tengo conflicto con otros, tengo que arreglarlos. Tengo conflicto con otros, tengo que arreglarlos. Usted, en cuanto sea posible para usted busque estar en paz con todo el mundo. Y una de las razones por las cuales tengo que arreglarlo es porque una de las barreras que más impiden la realización del sueño en nuestra vida son malas relaciones con otros. Simple, familia, visitas, personas que nos visitan. Hey, si yo no estoy en paz con otros, no voy a estar en paz conmigo mismo, poco probable que esté en paz con Dios. Y pueda tener la mente de Dios. Y pueda tener la llenura del Espíritu Santo, que es lo que me va a capacitar a mí para poder realizar los sueños que Dios ha puesto en mi corazón. Así que tenemos problemas, conflictos no resueltos con otros y tenemos conflictos no resueltos con nosotros mismos. ¿Me explico? La mayor parte de las veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Pablo decía: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Por lo tanto, cuando perseguimos los sueños que Dios pone en nuestros corazones, debemos operar conforme, escuche por favor, lo mencioné hace un momento, al principio de la paz, de acuerdo a Colosenses capítulo 3:15. Escríbalo por ahí en algún lugar. Colosenses 3:15, que dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios sea el árbitro en vuestros corazones. Así que 3 cosas, para no abundar mucho. Expectativas que no son realizadas impiden que podamos lograr los sueños que tenemos o que Dios ha puesto en nuestras vidas. Circunstancias que no son favorables. Si no sabemos enfrentarnos a ellas, si no respondemos correctamente, en esta vida la mayor parte de las cosas están fuera de nuestro control. Lo único que usted y yo podemos controlar es cómo vamos a responder a esas circunstancias. Estamos rodeados de circunstancias que no son favorables. Y la Biblia y el Espíritu Santo nos han sido dados para que usted y yo podamos dejar que Dios renueve nuestro entendimiento de forma tal que podamos responder correctamente a esas circunstancias desfavorables que hay en nuestra vida, que son desvíos, que son obstáculos en la realización de los sueños que Dios pone en cada uno de nosotros. ¿Ok? Así que en esta vida, en el camino a la realización de nuestros sueños, tendremos obstáculos externos y obstáculos internos. ¿Ok? No, estos obstáculos internos, algunos de ellos, vale la pena identificarlos porque estos obstáculos internos nos alejan de nuestros sueños. Y ahí identificamos 3 en las notas suyas. Uno de ellos, obstáculos internos, es las tardanzas. Y escríbale, si no está escrito, vagancia por algún lado, pereza por otro lado, porque cada una de esas cosas están relacionadas. Santiago 4:14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, pues que es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Tardanza, estamos hablando de dejar las cosas para luego. No sé si se acuerda que hace un momento le dije que en el día de hoy vamos a hacer este mensaje en una forma distinta a lo que lo hacemos normalmente. Normalmente concluimos con esto, con una aplicación práctica de los principios. Right? Hoy estamos comenzando con la aplicación práctica de los principios y ya mismo vamos a entrar a la exposición, a la razón bíblica por la cual estas cosas tienen razón. Tardanzas, dejar las cosas para luego. Uno de nuestros grandes problemas, incluyéndome a mí como uno de los protagonistas en este asunto, es que muchas veces pensamos que las oportunidades siempre estarán accesibles. Siempre tendremos la oportunidad. Sabemos que tenemos que hacer lo correcto, pero no lo voy a hacer. Y lo voy a dejar para luego. Y lo hago después. Y hablo después. Y discuto el asunto después. Asumiendo de que ese después siempre va a estar presente. Santiago dice que la vida es como el vapor que aparece por un momento y que luego se desvanece. Jesucristo, Dios te bendiga. Juan 9:4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En otras palabras, tengo que hacer las cosas ahora, en este momento, porque este es el momento para hacerlas. No puedo estar posponiendo, dejando de hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Amén. Y quizás esto es suficiente para algunos de nosotros, porque ahí de esa pata es la que estamos cojeando. Y por eso el sueño que hemos tenido está estancado, porque no hemos desviado y no regresamos al camino principal que nos conduce a la realización de ese sueño, porque todavía estamos pensando, no, pero no, en este momento no. O yo, cuando fulano haga algo, o cuando fulana llene tal o cual condición. Toda clase de razonamiento que humanamente posiblemente sea aceptable, pero que bíblicamente es incorrecto.
Amén. Por eso es que Dios nos dice en su santa palabra que no nos conformemos a este mundo, hablándole a cristianos, a creyentes, nacidos de nuevo, personas en las cuales vive permanentemente el Espíritu Santo de Dios. No se conformen, que esa conducta externa suya, nuevamente, o sea, que compagine con la realidad interna tuya. La realidad interna tuya, si has nacido de Dios, es que eres templo del Espíritu Santo, es que has sido sanado, es que has sido salvado, es que el Espíritu de Dios vive en ti. Por lo tanto, no te conformes, no continúes asumiendo esa conducta externa del mundo, no te conduzcas como el mundo. En vez de eso, sé transformado, transfórmate de adentro hacia afuera. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de la renovación de tu entendimiento. Dejando que el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, renueve tu entendimiento, cambie tu forma de pensar. Cuando eso sucede, entonces me doy cuenta de que es un absurdo estar dejando para mañana lo que puedo hacer hoy. Que la idea de dejar de hacer lo que es correcto en espera de que alguien haga algo es contrario a la voluntad de Dios. Y que nunca me va a permitir regresar a ese camino principal por el cual caminé por un tiempo y que disfruté y que pude ver fruto de Dios. Salmo 90, 12. Algo que cada uno de nosotros deberíamos pedirle a Dios periódicamente. Esto es todos los días. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría. Enséñanos, Señor, a tener claro lo frágil, lo pasajero, lo efímero de nuestros días, de nuestra salud, de nuestras capacidades. De forma tal que podamos comenzar a pensar sabiamente. De forma tal que podamos, con tu ayuda, alabado Cristo, podamos hacer un uso inteligente del conocimiento, que es lo que se llama sabiduría. Algunos de nosotros constantemente batallamos con el dejar las cosas para luego, porque se nos olvida que nuestros días están contados. Por eso es que algunos se engañan a sí mismos al vivir su vida, asumiendo que siempre habrá otro día, que siempre habrá otra oportunidad. Mentira del diablo. No la crea, no la reciba. Otro obstáculo interno que nos aleja de nuestros sueños es el desaliento. 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Más fuerte, ¿cuándo? Siempre, siempre, siempre. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo, 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 creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué razón? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La obediencia que usted haga, esa determinación para vivir una vida que sea afín, que sea consona, que esté de acuerdo con la voluntad de Dios, eso no es en vano. Ese trabajo para el Señor no es en vano. La obediencia suya, su servicio al Señor, no es en vano. El desaliento es una de las cosas que más provoca que nos alejemos. Es un desvío. Sucede algo, me desalenté. No sé si me entiende. El desaliento es un desvío. Voy por el camino principal, haciendo la voluntad de Dios, sirviéndole a Dios, buscando obedecer a Dios, buscando agradar a Dios. Algo sucede, algo me hace tropezar y me voy por ese desvío. Desaliento es un desvío. Y la Escritura nos dice que no dejemos
que estemos firmes, que seamos constantes, creciendo. Quiere decir cada día más entregados, cada día más firmes en la obra del Señor. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque hay tantas cosas en mi vida. Tengo hijos, tengo esposo, tengo trabajo, tengo un montón de cosas a hacer. ¿Por qué hacer eso? Porque simplemente la Escritura dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. ¿Qué es lo que usted quiere decir, pastor? Lo que quiero decir es que muchas veces abandonamos la realización de los sueños que Dios nos da porque toma mucho tiempo y porque requiere mucho esfuerzo. His name was George Mueller. El nombre de este señor era George Mueller. Gran hombre de Dios, siervo de Dios, entregado al servicio de Dios, a servirle a otros, particularmente a niños huérfanos. Responsable de la alimentación de cientos de niños huérfanos en orfanatorios. Esto escribió, escuche: necesito ser cuidadoso, pues tengo la tendencia a desalentarme. ¿Cuántos tienen la tendencia a desalentarse? Oh, man. Nosotros somos unos fracasados, porque nadie, aquí todo el mundo nunca se desalienta. Right? Okay. Let me try it again. ¿Cuántos de ustedes tienen la tendencia a desalentarse? Yeah, you're honest, todos cogíamos de la misma pata. La cuestión aquí es si cogeo o no cogeo, si lo acepto o no lo acepto, si lo veo o no lo veo, right? Y lo mejor es que lo vea, porque si no lo ve, pues entonces no va a tomar los pasos necesarios para poder bregar con el asunto. Sol escribió: necesito ser cuidadoso, pues tengo la tendencia a desalentarme. Por eso lo primero que hago en la mañana es pasar tiempo a solas con Dios, orando, cantando, leyendo la Biblia. Y alguien le preguntó: ¿cuánto tiempo usted pasa haciendo estas tres cosas? Y Mueller le respondió: el tiempo que tome para que mi alma esté gozosa. Y cuando eso sucede, entonces me voy a trabajar. El tiempo que tome hasta que mi alma esté gozosa. Mi alma esté gozosa. Esta mañana me levanté más tarde que nunca, domingo en la mañana. No puse mi despertador en el teléfono. No lo puse. Lo que tenía eran como 45 minutos para hacer todas las cosas que hago, y tenía muchas cosas que hacer. Y sin darme cuenta, lo que hice fue lo que Mueller hizo. ¿Sabes qué? Todas estas cosas, pues, I'm gonna spend time with you first. I'm gonna read your Bible, leer la Biblia, voy a orar, voy a pasar tiempo contigo, Señor. Y después, brego con lo que sea. Y sigo por ahí para abajo. ¿Ok? So, cuando nos sentimos desalentados, familia, nuestra tendencia, escuche por favor, escuche. La tendencia humana, cuando el ser humano se siente desalentado, es a pensar de esta forma: yo lo que necesito es cambiar de escenario. Yo lo que necesito es cambiar de esta situación. Yo lo que necesito es dejar este trabajo. Yo lo que necesito es salir de esta persona. ¿Me entiendes? Y eso es totalmente incorrecto. Porque lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar y mantener nuestra alma gozosa. Eso es lo que tenemos que hacer. Cambiar nuestra manera de pensar sobre la circunstancia que sea, y en vez de estar mirando a través de los ojos humanos, a través del dichoso sentimentalismo o a través del amor de las novelas o de las películas, mirar las cosas a través del cristal de la palabra de Dios. Y eso nos va a ayudar nuevamente a pensar de una forma distinta y a mantener nuestra alma gozosa. La tercera cosa
que aleja estorbo interno, obstáculos internos, son las dudas. La palabra nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, lo siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar. No es difícil, es imposible. Sin fe es imposible. Mira todo el mundo para acá, por favor. Todo el mundo. Okay. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero pastor, eso yo lo sé hace tiempo. Yeah, pues just piensa, medita en eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe y obediencia son hermanos gemelos. Lo que creo es lo que hago. Lo que obedezco. Si no obedezco lo que Dios dice, no estoy agradando a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea, uno, que hay un Dios, que Dios existe, que Dios es real, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es eterno, que Dios es misericordioso, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente, que para Dios no hay nada imposible, que con Dios todas las cosas son posibles, que Dios todo lo ve, que Dios todo lo conoce, que al mundo lo que le interesa es lo que está por fuera, pero a Dios lo que le importa es lo que está dentro de mí. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que Dios existe, me está mirando, sabe lo que en realidad yo estoy pensando, sabe qué fue lo que yo hice. Él sabe si en realidad yo estoy confiando en Él. Él sabe si en realidad yo lo que quiero es agradarle a Él. Él sabe si en realidad lo que yo estoy es persiguiendo ese sueño que ha puesto en mi vida, que me obliga, que me mueve a buscar vivir una vida piadosa, en obediencia constante a su palabra, un deseo de glorificar a Dios, un deseo de atesorar a Cristo por encima de todas las cosas. Dios ve, Dios todo lo conoce. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe, que es real. No es el Dios que nosotros hemos creado en nuestra propia mente, que se ajusta a nuestros gustos y a nuestras preferencias y a nuestras circunstancias. Tienen que creer que Dios existe, echar las dudas por el desagüe, echarlas al zafacón. Dios existe, no solamente eso, sino que Dios es recompensa, Dios es galardonador, recompensa a los que le buscan. Existe. Y es como dice la Biblia, todo lo conoce, todo lo puede, está en todos lugares al mismo tiempo. Es santo, puro, lo que le interesa es lo que está dentro, no lo que está por fuera. El punto es que sin fe es imposible realizar los sueños, las metas, las aspiraciones que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hay muchas personas que yo conozco que son prisioneros de sus dudas. Pastor, tiene razón. Yo no sé, pastor. Pero es que pero si hago esto, y si doy mi brazo a torcer, entonces ella se va a salir con la de ella, ¿sabe? Ella va a ganar otra vez. Y yo no puedo dejar que... Son prisioneros de sus dudas. Persona que es prisionera de sus dudas, como la persona pesimista que decidió antes de morir que en la tumba de él escribieran lo siguiente: yo sabía que esto iba a pasar.
Son obstáculos internos, pero hay obstáculos externos. A veces dejamos para luego lo que debemos hacer, otras veces estamos desalentados, otras veces tenemos dudas, pero hay un obstáculo externo que es la constante presencia del enemigo. Escríbalo por ahí, la constante presencia del enemigo. Primera de Pedro, capítulo 5, 8 y 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistirles firmes en la ¿qué? Subraya eso. Resistirles firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ese pasaje es paralelo de Primera de Corintios 10, 13. Que no me ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es Dios, que no me va a ser tentado más de lo que yo pueda soportar. Si juntamente con la tentación me va a dar la salida, para que yo pueda soportarla. Así que Pedro está sugiriendo que debemos abrir nuestros ojos y estar alerta, porque Satanás está esperando la menor oportunidad para devorarnos. Entre las cosas que quiere devorar están en los sueños que Dios ha puesto en tu corazón, las aspiraciones que Dios ha puesto en tu corazón, para que tu hogar sea distinto, para que tus hijos se críen de una forma distinta, para que tus hijos no se críen como mostritos, que son los que mandan, que son los que controlan, que son los que dicen en la casa qué es lo que hay que hacer, cuando eso de ninguna forma debería ser. Decidiste ponerte firme, decidiste decir que no, y decidiste soportar la pataleta, y decidiste dejarlo en el cuarto gritando, llorando todo el tiempo que sea que tenga que llorar, porque no se puede hacer lo que Él quiere hacer. Ese es un sueño de Dios, eso es una aspiración de Dios. En la escuela bíblica, la Biblia dice, estábamos estudiando la vida de David, el rey David, gran gobernante, gran músico, gran estratega militar, pero un total fracaso como padre. Y una de las cosas que señalamos en el día de hoy fue que a uno de sus hijos, Adonías, nunca lo disciplinó. Nunca le provocó agravio, nunca le provocó malestar, diciéndole, esto no se hace. Lea lo que está en la Biblia. El resultado fue una crisis familiar que le persiguió hasta el fin de su vida. Satanás está detrás de nosotros para atacarnos. Y ese es un obstáculo externo que tenemos, y tenemos que reconocerlo. Y tenemos que reconocer que nuestra lucha no es con carne y hueso. Mis luchas no son con rosas, mis luchas son con cosas de carácter espiritual maligno. Eso es una realidad, eso está en la Biblia. Y el punto es que hay que reconocerlo. Y muchos de nosotros vivimos por ahí como si tal cosa, como si eso no existiera. Ya, antes que se me acabe el tiempo. La otra cosa son posibles desvíos soberanos de parte de Dios. Ahí era donde queríamos llegar. Contrario a estos 4 desvíos mencionados anteriormente, este es un desvío que conduce a la realización del sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esos desvíos soberanos de parte de Dios es cuando Dios en un momento dado en particular tiene una idea mejor a la nuestra. En el plano personal, hace mucho tiempo que por la misericordia de Dios pude entender el concepto bíblico de la soberanía de Dios. Yo creo absolutamente en la soberanía de Dios.
Yo creo totalmente que Dios está en control de todos los asuntos de mi vida. No hay ningún asunto de mi vida que no esté bajo el control de Dios. Como decimos en nuestro país, como dice la hermana Josefina, Dios tiene la sartén agarrada por el mango. ¿Ok? Yo también creo que Dios ha tenido un plan para nuestras vidas desde antes de la creación de este mundo. Fuimos escogidos, electos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ella. Así que yo creo que Dios ha tenido, tiene y tendrá un plan para nuestras vidas, y esto desde el principio de la creación, y que mientras usted y yo nos mantengamos obedientes a su voluntad, Dios nos protege. Estaremos seguros. Por otro lado, si usted y yo somos desobedientes a su voluntad, en otras palabras, no nos interesa vivir vidas piadosas, que son vidas que están centradas en la obediencia de la voluntad de Dios. Si usted y yo somos desobedientes a la voluntad de Dios, la cosa cambia. El plan de Dios para nuestras vidas se realiza mientras usted y yo nos mantengamos obedientes. Al comienzo leímos esta porción bíblica, Génesis capítulo 50, versículos del 15 al 21. Yo quiero que mire nuevamente esa porción bíblica. Y ya le di el trasfondo. El trasfondo es odio, es engaño, es un joven bueno rechazado por sus hermanos, deseos de quitarle la vida, echado en una cisterna, vendido como esclavo, buscando ser honesto, íntegro en su trabajo y en sus relaciones, mantenerse puro sexualmente hablando, le conduce a la prisión, no por un mes ni 2 meses, por mucho tiempo. Entonces tenemos esta porción bíblica aquí, que leímos hace un principio. Recuerde nuevamente que lo que acaba de acontecer previo a esto es que el padre de José y de sus hermanos ha muerto. Y ahora ellos tienen en su mente la posibilidad de que José al principio le había dicho: no tengan miedo, estén tranquilos por su papá, en honor a su papá. Pero ahora que el papá no está, que ha muerto, ahora ellos piensan que Él va a arreglar cuentas con ellos. Ahí en Génesis capítulo 50, versículos del 15 al 21. Mire todo el mundo, dice: al ver los hermanos de José que su padre había muerto, al percatarse, al darse cuenta, al realizar de que su padre había muerto, y cuando Jacob muere, la influencia de Jacob sobre José muere también, se acaba. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. En otras palabras, que el sentido de culpa les hacía dudar de la bondad de José. José había sido bondadoso con ellos, honestamente, desde el principio. Pero el sentido de culpa, escucha, el sentido de culpa les hacía dudar de la bondad de José. ¿Cuán serio es el sentido de culpa? ¿Cuán imperativo es saber bregar correctamente con eso? Versículo 16. Entonces enviaron a decir a José, posiblemente por medio de Benjamín, hermano menor de ellos: tu padre ordenó antes de su muerte diciendo: así diréis a José. En otras palabras, que confesaran abiertamente su pecado, para que, escuche, cuando confesamos abiertamente nuestro pecado, una de las cosas que sucede, familia, es que limpiamos nuestra conciencia. Amén. Esa es la indicación de Jacob para ellos. Así diréis a José: te ruego que perdonéis la maldad, el crimen, la rebelión contra Dios que ellos habían tenido de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y dice la Escritura que José, ¿qué? Lloró mientras hablaban. ¿Okay? ¿Por qué lloró?
Buena pregunta. Lloró porque la sinceridad de sus motivos fue cuestionada. Porque el perdón de José había sido genuino y era un perdón sin condiciones. José es una figura de Cristo. Versículo 18. Llegaron también sus hermanos detrás del mensaje y de paso en esta ocasión verdaderamente arrepentidos y se postraron delante de él, delante de José, y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Eso es evidencia de arrepentimiento. Somos tus esclavos. Pero José les respondió: no temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Como le dije a los hermanos ahorita, o en la reunión en la mañana, esa pregunta me tomó un poco de tiempo poder discernirla. What that means? ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? La pregunta lo que en realidad sugiere es esto: ¿tengo acaso yo el derecho de interferir en los planes de Dios? ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Dios es soberano. Dios permitió todas estas cosas. ¿Estoy yo en control de lo que pasa en esta vida, ya sea conmigo o sea con otras personas? La respuesta es no. Versículo 20 lo contesta: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Le está dando una prueba de que Dios es el que está en control. Y otra vez, en nuestra vida Dios nos da sueños, pero con esos sueños siempre vienen desvíos soberanos de parte de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy. Todo lo que está pasando, en otras palabras, formaba parte del plan de Dios para mantener con vida a mucha gente. En otras palabras, que un grupo de descendientes de Jacob fueran preservados en medio de una hambruna mundial. Extraordinario ejemplo de la soberanía de Dios. Versículo 21. Ahora pues, no tengáis miedo. Por segunda ocasión, no tengáis miedo. ¿Por qué razón? Y otra vez, José es un tipo del Señor Jesucristo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dijo eso? Señor Jesucristo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, pues le habló de corazón. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ok. No, ninguno de nosotros desea ser vendido como esclavo, ni ser acusado falsamente de violación, como fue José acusado falsamente de violación, y mucho menos ninguno de nosotros desea ser echado a la cárcel. La palabra enseña que estas cosas le sucedieron a José, pero que a la final, escuche que es lo que es importante, la vida de José reconoció que cada una de ellas fueron desvíos soberanos de Dios. En esencia, José al final de su vida dijo: Dios permitió que estas cosas sucedieran porque había unas cosas que yo necesitaba aprender antes de que el sueño que Él me había puesto en mi corazón se realizara. Y lo mismo sucede con nosotros. Hay toda clase de desvíos que Dios soberanamente permite en nuestras vidas con el propósito de que tú y yo podamos aprender algunas cosas que son necesarias para nosotros aprenderlas antes de que el sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón se pueda materializar. La forma de verlas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo saber si este es un desvío soberano de Dios en mi vida? Gracias por preguntar. Lo primero es, escriban sus notas rápido. Usted sabe que la mano de Dios está sobre usted. La última parte de su bosquejo. ¿Cómo puedo saber si esto es un desvío soberano de Dios? Esto que está pasando, esta situación que está sucediendo, esto que está aconteciendo, esto que me ha sacado, me ha desviado del camino principal. Usted sabe si es un desvío soberano de Dios porque usted sabe que la mano de Dios está sobre usted. En esta circunstancia, en esta enfermedad, en esta pérdida, en esta tragedia, en esta adversidad, en este problema, en este despido,
en este conflicto, en esta persecución, usted sabe que la mano de Dios está sobre usted. Me explico, es cuando las cosas por fuera se ven bien mal, pero interiormente usted sabe que la mano de Dios está con usted y está sobre usted. Perdió un empleo, pero usted sabe que la mano de Dios está con usted y está sobre usted. Sus finanzas están mal, sus relaciones están mal, sus hijos están en rebelión, su esposo no es creyente, su matrimonio está a punto de disolverse. Todo eso está aconteciendo, pero usted sabe que la mano de Dios está con usted y está sobre usted. Entonces esos desvíos yo puedo saber que provienen de Dios por esa razón. Nuevamente, la palabra de Dios enseña que para el hombre lo importante es lo que está por fuera, pero para Dios lo importante es lo que está por dentro. No tenemos tiempo para verlo, pero esta verdad se puede ver claramente en la vida de José. Entre otras cosas, cuando por causa de la mujer de Potifar, que quería tener intimidad sexual con él y él se niega, lo que sucede es que José es echado a la cárcel. El punto es este, no quiero extenderme mucho. La primera evidencia de que usted está atravesando por un desvío soberano de Dios es que aun cuando usted esté en la cárcel, no literalmente, pero esté pasando por una experiencia parecida a estar en la cárcel injustamente, es que aun cuando usted esté en el lugar incorrecto, o cuando usted esté en el tiempo incorrecto, o cuando usted esté con la gente incorrecta, aún así usted puede sentir que Dios está bendiciendo su vida. Entonces usted sabe que ese es un desvío soberano de Dios. Segundo, usted sabe que está haciendo lo que es correcto. Usted sabe que es un desvío soberano de Dios cuando usted está claro, no hay duda en su corazón que lo que usted está haciendo es lo correcto. Le aclaro, le clarifico humildemente, pero con mucha intensidad y con mucha seriedad. Es poco probable que usted pueda llegar a ese segundo punto, saber que usted está haciendo lo que es correcto, si usted no sabe lo que es correcto a los ojos de Dios. Porque usted puede llegar a la conclusión de lo que yo estoy haciendo es correcto, pero su razonamiento no es un razonamiento bíblico. Estoy haciendo lo que es correcto conforme a lo que Adela me enseñó, lo que Edgardo me enseñó, mis padres. Estoy haciendo lo que es correcto conforme a lo que mis amigos en Dulce Labio, en Balboa, en La Quinta, en la Cuesta de las Piedras me enseñaron que era correcto. Pues estoy haciendo lo correcto. ¿Esto quiere decir que este es un desvío de Dios? No, yo estoy haciendo lo correcto conforme a lo que Dios dice en su palabra. ¿Alguien dice amén? En otras palabras, esto es lo que quiero decir. Que usted puede mirar cara a cara a Dios, que usted puede mirar cara a cara a su esposa, a su esposo, a sus padres, a sus amigos, y puede decir con paz en su corazón: yo sé que estoy siendo fiel y obediente a Dios. Puede mirar cara a cara a Dios y usted puede decir: yo sé que estoy viviendo de acuerdo a la revelación que Dios me ha dado en su santa palabra. Usted puede mirar Dios a Dios cara a cara y puede decir: yo sé que estoy viviendo una vida de santidad delante de Dios. José fue un ejemplo clásico de esto. José rehúsa pecar contra Dios, defraudar a su jefe, importante, al rehusar cometer fornicación con la esposa de Potifar. ¿Dónde fue a parar? Ya todos sabemos que fue a parar a la cárcel. En esencia, en la vida de José, es como si José estuviese diciendo: he sido fiel a Dios y la recompensa de mi fidelidad es ir a parar a la cárcel. José está claro: yo he sido fiel a Dios. He ido a parar a la cárcel, pero yo he sido fiel a Dios. Y dice la Escritura que independientemente de donde él estuviera, Dios estaba con José y todo lo que hacía le salía bien. Algunos de nosotros, por alguna razón u otra,
Eso, borre eso, por favor. No. Algunos de nosotros, por la soberanía de Dios, porque el hecho de que Dios es soberano y en su soberanía, Él decidió poner sus ojos en vasos de barro agrietados como usted y como yo. Y en su plan divino soberano, desde antes de la fundación del tiempo, escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Thank you. Salió la luz. Y en su plan soberano puso estas aspiraciones divinas provenientes de Él, estos sueños, estas metas que usted le pone nombre y apellido, porque en la vida de cada persona probablemente son distintas, pero que dimos ejemplos de criar una familia de una forma distinta, de tener un matrimonio distinto, de ya no seguir perpetuando esto que se va repitiendo de generación en generación en generación, la misma locura de generación, de adulterio, de fornicación, de desconsideración, de desconfianza, de dudas, de maltrato, todo eso decidimos no, en Cristo soy una nueva criatura, todas las cosas viejas pasan, todas son hechas, yo creo eso, yo me entrego a ti, Señor, para que tu santa voluntad sea hecha y que yo llegue a ser el padre que siempre deseé para ser para mis hijos y que nunca pude ser. En su plan soberano, Dios ha puesto esos sueños en el corazón de algunos de nosotros. ¿A ustedes le ha pasado algo así? Can I see your hand? Si no le ha pasado, chequéese. All right? Chequéese a ver si está o no está. Porque a todos los que están, Dios le ha dado esos sueños. Pero parte de eso son los desvíos que vienen en la vida de nosotros. Hay desvíos externos de carácter humano que son por culpa mía, que soy vago, que soy desconfiado, que no tengo fe, que me desaliento, que tiro la toalla y que estoy bien un día y otro día no estoy, que eso que no vivo por fe, vivo por vista. Si la circunstancia estoy bien, estoy contento. Si tengo chavo, estoy contento. Si tengo trabajo, estoy contento. Si él me trata bien, estoy contenta. Pero hay otros desvíos, nuevamente, que son desvíos soberanos de parte de Dios. ¿Cuál debe ser mi respuesta ante los desvíos soberanos de Dios? Son 4 cosas, escríbelas rápido. Manténgase fiel en medio de la situación, fiel a Dios, 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 fiel a Dios. Pero no solamente eso, fiel a lo que Dios le llamó a hacer a usted. Amén. Right? Dios me llamó a ser el esposo de esta mujer que está sentada allí, que se llama Rosa. Right? En medio de las circunstancias, fiel a Dios y fiel a mi llamado de Dios y la definición de Dios para ser esposo de ella, independientemente de que me saque por el techo. Amén. Gloria al nombre del Señor. All right? Okay? Eso es lo que debo hacer. ¿Cuál debe ser mi respuesta ante los desvíos soberanos de Dios? Fiel a Dios, fiel a la palabra de Dios, fiel a los hijos de Dios, a la iglesia. Segundo, debo ministrar a otros en medio de la situación. Ministrar a otros en medio de la situación. Es interesante. Muchas personas cuando se enfrentan a algún desvío, alguna enfermedad, alguna tragedia, un problema con mi esposo y ya entré en un estado de depresión, entré en un estado de inacción, en un estado de que no me muevo, en un estado de que no hago nada o la pérdida de un ser querido o la pérdida de un trabajo o la casa o lo que sea, ¿tú entiendes? Es interesante que José no dijo cuando lo metieron preso, cuando salga de la cárcel entonces le voy a servir a Dios.
Muchos de nosotros llevamos mucho tiempo diciendo eso y es hora que dejemos de decir eso y que nos arreglamos a buen vivir. No me regañe, no le estoy regañando, pero estoy hablando como su padre espiritual, como el pastor de la iglesia, como alguien que le ama. Es tiempo de dejarle dar a Dios sobraja. Es tiempo de dejar esa cuestión de estar bien con Dios un día, 2 días, 3 días. Es tiempo de confesar eso como pecado y arrepentirse. Algunos de nosotros hemos pasado mucho tiempo diciendo, en cuanto la situación de mi familia cambie, entonces voy a servirle a Dios. En cuanto la situación de mi matrimonio cambie, entonces voy a servirle a Dios. Hay otros que llevan mucho tiempo diciendo, pastor, en cuanto la situación conmigo mismo cambie, entonces yo voy a servirle a Dios. It should not be like that. Tercero, debemos perdonar a otros en medio de la situación. Circule eso, escríbelo y circúlelo. Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal por bien, para hacer lo que vemos hoy, para salvar vida de mucha gente. El punto es que José rehusó vengarse de sus hermanos. Interesante que lo que le dice es, yo no quiero que ustedes sean mis sirvientes, yo lo que deseo es hacer algo, hacerme cargo, mejor dicho, de todas sus necesidades. Otra vez, 3 cosas. Debemos ser fieles en medio de la situación, ministrar a otros en medio de la situación, perdonar a otros en medio de la situación. Y por último, debemos estar gozosos en medio de la situación. Now, nuestra respuesta a los desvíos soberanos de Dios en nuestra vida debe ser gozo y gran expectativa. Porque sin duda alguna va a llegar el día cuando podremos ver que durante todo este tiempo la mano de Dios estaba envuelta en todo lo que está pasando. En una forma u otra, esto simplemente es una ilustración, Dios nos dirá, recuerda lo miserable que fuiste durante esa parte de la jornada. Observa lo que yo estaba preparando para el próximo paso de tu jornada. Todos estos desvíos son periodos que Dios utiliza para prepararnos a nosotros para la realización de ese sueño que Él ha puesto en nuestras vidas. God is good? All the time. En Génesis 50:20, que leí hace un momento, nos presenta algo que ya le mencioné. José es una imagen, una figura, un prototipo del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ustedes pensaron hacerme mal, el mundo pensó hacerle mal a Cristo, pero Dios soberano cambió ese mal en bien para hacer lo que vemos hoy, para salvar la vida de mucha gente. Sucedió en la cruz del Calvario. Cristo pagando el precio de nuestros pecados. El único redentor, el único camino a Dios. Jesucristo es el único que puede darnos salvación. En Hechos capítulo 4, versículos 9 y 10 en sus notas, por favor. Puesto que hoy se nos interroga, estos son los discípulos, Pedro y Juan, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera ha sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, le hiciste mal, le hicieron mal. La máxima expresión de la maldad en eso. Y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Algo bueno. Dios es experto utilizando algo malo para producir algo bueno. ¿Alguien dice amén, aleluya? Gloria a Dios. Por eso que este pasaje está ahí, ¿ok? Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro
nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que Cristo es el único que puede darnos salvación. Y Cristo es el único, por favor, que no solamente puede regenerarnos, sino es el único que puede santificarnos. Es el único que puede darnos esos cuerpos glorificados de los cuales la palabra nos habla. Filipenses 1:6 nos recuerda de esto, Pablo hablando, estando totalmente convencido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que la comenzó fue Dios. Estábamos muertos en nuestros pecados. Dios nos dio un nuevo nacimiento. Right? ¿Y se acuerda cuando hablamos de nuevo nacimiento? Un nacimiento es una imagen que Cristo utiliza para dejarse ver que la salvación es algo en que usted y yo no tenemos nada que hacer. La salvación es Dios. De la misma forma en que nacimos físicamente y al momento de nacer físicamente no tuvimos nada que ver con eso. No escogimos quién iba a ser nuestra mamá o nuestro papá, dónde íbamos a nacer. Espiritualmente es la misma forma. Dios es el que lo hace. Dios es el que nos regenera. No solamente eso, sino que Dios también es el que nos santifica. Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Los sueños de Dios nunca mueren. Cantábamos ahorita, ¿verdad? Los sueños de Dios, los sueños de Dios, los sueños de Dios, los sueños de Dios. Pues, ¿sabe? Pues yo espero que usted haya pasado, haya madurado, haya crecido, ¿verdad? ¿Sabe? En su caminar con el Señor, de cuando piense en sueños, de que sea un sueño, que Dios me habló en un sueño y que vea que cuando hablamos de sueños de Dios, son esas metas divinas, son esas aspiraciones puras, ese sueño, esa esperanza que Dios pone dentro de nosotros de algo que va a provocar en nosotros primeramente que vivamos conforme a la voluntad de Dios y que le demos gloria a Él. Esos sueños nunca mueren. ¿Sabes? Como padre, el deseo, el sueño de ver mis hijos, yo quisiera que estudiaran y si son atletas que pudieran realizar su máximo, chiquilo, ¿sabes? Lo que fueran, pero no es mi sueño para ellos. Mi sueño, el sueño de Dios que Dios me dio es que caminen con Dios. Ese sueño no muere. Amén. ¿Sabes? Y en el desvío, o sea, en el camino a la realización de esos sueños, puede que haya desvíos. Haya desvíos en la parte nuestra como padres y haya desvíos en la parte de ellos como hijos. ¡Gloria a Dios! Pero en medio de todo ese proceso, nuevamente, debemos ser fieles a Dios. Debemos continuar sirviéndole a Dios. Una cosa que sucede mucho en las iglesias es que cuando los niños chiquitos, los padres están envueltos en las cosas de la iglesia, pero cuando crecen y empiezan a utilizar su propio libre albedrío y empiezan a separarse y no quieren venir, pues entonces los padres tampoco vienen y ya no sirven a Dios. That is wrong. Algo de lo cual debemos arrepentirnos. Tercero, debemos perdonar a otros en medio de la situación. Perdonar, 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 perdonar. Y estar gozosos en medio de en toda la situación, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a concluir, porque Dios pone en nosotros el querer, esos sueños, el querer ser esos deseos limpios, puros, divinos, que glorifican a Dios. No fuimos nosotros los que nos inventamos eso, Luis, fue Dios el que puso eso en nuestro corazón. Amén. Luis, ok. Wilmer, Luis, si Dios pone esos sueños dentro de nosotros, Él nos va a dar la capacidad, el poder para verlos realizados. Amén. En el proceso lo que intentamos hacer, pues, seguir confiando en el Señor, vivir por fe, no dejar que el desánimo nos consuma. ¿Ok? God is good all the time. All right. Good again.